Comenzamos con la presentación del núcleo atómico. Digamos, ahora hemos visto física de partículas y vamos a subir. Vamos a empezar a ver estados ligados de esas partículas elementales, ¿no? El núcleo atómico es un estado ligado que está conformado por nucleones, que son protones y neutrones, que a la vez son estados ligados, cada uno de ellos, que son compuestos por quarks, ¿no? El núcleo atómico, lo mismo, es importante entenderlo porque a nivel astrofísico es también muy importante. Digamos, hay etapas para entender, por ejemplo, la creación del universo también, o etapas del universo primigenio. La fenomenología del núcleo atómico es muy importante, o algunos objetos como astronómicos, como son las enanas blancas, las estrellas de neutrones, ¿no? Se tiene cierto conocimiento muy preciso astrofísico gracias al conocimiento que hay del núcleo atómico. El interés, como sabéis, más que científico en algunas etapas, ha venido por otros intereses, también como el interés militar, etcétera, ¿no? El núcleo atómico, para tener una foto rápida, supone el 99,9% de la masa del átomo, ¿no? Y, sin embargo, ocupa el 0,01% del espacio del átomo, ¿no? El radio nuclear es realmente pequeño, son 10⁻⁻15 metros, ¿no? De hecho, se habla de la medida que se utiliza son centómetros, ¿de acuerdo? El radio atómico, pues, es del orden de 1000 veces mayor, ¿no? Lo que sería magnitudes ya de 10⁻⁻12, ¿no? Se tienen medidas muy precisas y se conoce cómo es la forma de distintos núcleos atómicos, ¿no? Hay muchos que son de forma, tienen elipsoidal, como balones de rugby. Digamos, hay algunos que son relativamente esféricos, pero hay otros que son elipsoidales, incluso hay otros que tienen forma de pera, ¿no? Como una esfera, tienen zonas, no son completamente simétricos, ¿no? Aquí veis en este diagrama, ahí es el diagrama de forma de pera que se tiene. Esto se mide se hacen experimentos en aceleradores y demás, donde se hacen colisiones, ¿no? de distintas partículas. Después, una fenomenología que es muy importante tanto en astrofísica para los procesos lo veremos después, de lo que puede ser la creación de lo que se llama nucleosíntesis o generación de distintos elementos pesados en los núcleos de las estrellas, ¿no? Se tiene muy bien estudiado la estabilidad del núcleo. El núcleo atómico está conformado por neutrones y protones. ¿Y cuántos protones y neutrones componen los núcleos? Es una relación que pivota fundamentalmente ante lo que sería un eje, que sería, esto si veis, en el eje vertical el número de protones y en el horizontal el número de neutrones. Hay una línea diagonal que correspondería a lo que se llama materia simétrica, que serían los núcleos que tienen el mismo número de protones y neutrones. Pero son factibles núcleos en los cuales hay un poquito más de neutrones o también puede variar un poquito el número de protones. Pero pivota todo alrededor de ese eje de estabilidad, ¿no? Ahí después se conoce también unos umbrales, que son los que están aquí marcados en línea amarilla, a partir de los cuales ya el núcleo no es estable. Si tú empiezas a añadirle, por ejemplo, protones, ¿qué ocurre?
que sería subir aquí, ¿no? Si tenemos un elemento y empezamos a añadirle protones, lo que ocurre es que aparecen ya fuerzas de repulsión entre los protones que lo hacen inestable. Y también ocurre, si le añades demasiados neutrones, pues aparecen también procesos inestables porque las fuerzas al final nucleares se desequilibran, ¿no? Lo que gobierna que, digamos, un núcleo sea estable es la interacción, la fuerza nuclear, la fuerza fuerte que hay entre los nucleones, entre los protones con los protones con los neutrones y los neutrones con los neutrones, ¿no? Hay, por lo que se ve, hay un poco más de margen en acumular neutrones que... Correcto. Que protones por la repulsión eléctrica. Exactamente, ¿no? Esto son datos experimentales, ¿no? Aparecen lo que se llama las desintegraciones beta, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, ¿no? La interacción, lo que gobierna el núcleo es lo que vimos, es la interacción fuerte de cromodinámica cuántica, ¿vale? Que es porque los protones y los neutrones están constituidos por quarks y gluones. Y la interacción que aparece y que se mide y detecta pivota toda sobre estos mecanismos de interacción entre las partículas elementales, que son los quarks, y las interacciones por gluones. No obstante, hubo una etapa, de hecho, de física nuclear que no se conocía la existencia de los quarks ni los gluones, y hay unas teorías que conseguían explicar la interacción nuclear en base a la interacción directa del protón con el neutrón o del protón con el protón o del neutrón con el neutrón a través del intercambio de unas partículas que son los mesones, los piones, ¿de acuerdo? Esto actualmente se conoce con mucho detalle y se sabe que es un efecto residual, digamos. Es una manifestación a un nivel macroscópico superior donde queda un residuo de esa interacción entre quarks y gluones y se puede explicar también a un nivel más macroscópico como la interacción mediada por piones, una teoría de Yukawa, ¿no? Aquí hay un diagrama un poquito complejo de cómo se puede también ver lo que sería la interacción entre los quarks componentes mediada por gluones y se podría aproximar y explicar a través de la interacción con piones, ¿no? Los piones es un mesón. Si recordáis, los mesones era una partícula compuesta por un quark y un antiquark, ¿de acuerdo? Y es una forma también de explicar la teoría de la interacción nuclear. La interacción a nivel nuclear, que no eléctrico, entre la intensidad entre protón-protón o neutrón-neutrón o neutrón es muy similar, es muy equivalente, ¿no? Y ese es el fenómeno que hace que los núcleos sean estables, que es la interacción fuerte, ¿de acuerdo? Si a nivel astrofísico habréis oído siempre, se suele hablar de masa bariónica, porque ¿qué ocurre? Realmente lo que hemos visto antes, lo que pesa en la masa de un átomo es el núcleo. Si nos vamos ya, pues los átomos conforman las moléculas y pues todo el universo está conformado por lo que es la materia visible. La componente que realmente determina se llama bariónica porque proviene de la importancia que tiene el peso del núcleo, que está conformado por protones y neutrones, en el balance de masa global del universo, ¿no? Aquí hay
unos cálculos rápidos, estimativos, que, bueno, que son de qué supone en la masa. Cuando vemos la masa del universo, los componentes principales pues son hidrógeno y helio. El hidrógeno más el helio prácticamente vienen a suponer el 98% de toda la masa del universo. Son dos elementos muy importantes, ¿no? El hidrógeno y el helio. Y después ya aparecen prácticamente como unas trazas, ¿no? El oxígeno supone el 1%, el carbono 0,5%, y ya además los demás elementos son, la componente es los que se han formado en las estrellas. Exactamente. Se puede calcular cuál es el porcentaje de masa, de la masa bariónica. El porcentaje, pues al final, si tú coges un átomo, pues es la suma de la masa de los neutrones más los protones dividido dentro del átomo, ¿no? Pues por un lado la masa de los electrones, por el otro lado la masa de los neutrones más los protones, más toda la energía de enlace que hay, ¿no? Porque el átomo es un sistema ligado, ¿no? Y si cogemos las masas en reposo de los quarks componentes, el up y el down, que son 2,3, 4,8, el electrón tiene una 0,5, ¿no? Y ponemos todo esto en estos ratios, se ve cuáles los porcentajes de lo que se llama la masa bariónica, ¿no? Son tan altos que por eso las demás se consideran pues un residuo, ¿no? En el caso del protón, pues es un 98,998, ¿no? O el caso del neutrón es un 98,73%, ¿no? Todo lo que es la masa bariónica. Aquí hay una estimación para que veáis lo poquito que supone la masa de Higgs. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, la masa bariónica es el 99,95%. La parte que sería de enlace cromodinámico, ¿no? Que es donde está todo, resulta casi toda la masa que percibimos en el universo al final proviene de la interacción fuerte de la cromodinámica cuántica que rige ahí, ¿no? La masa de Higgs, en un caso en el hidrógeno, supone solamente el 1%, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la masa de Higgs es, dentro de la masa de un átomo de hidrógeno, la masa que corresponde a los quarks y al electrón. Todo lo demás es la masa correspondiente a la interacción nuclear fuerte y a la interacción electromagnética del electrón con el protón. O sea, el Higgs, que aunque es el mecanismo que le da la masa elemental a las partículas, en el global supone muy poquito. En el caso del helio, se hace el cálculo y se ve que es 1,16, bueno, 1,2%, pero estamos en... Entonces, la masa de Higgs más la de la cromodinámica cuántica ¿es igual a la bariónica o no? ¿Influye ahí la...? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que están los electrones, ahí, digamos, ahí tendríamos siempre... La sumatoria al final cuadra todo, ¿no? Y después hay que tener en cuenta que las energías de enlace, pues hay una que es nuclear fuerte y otra que es electromagnética. Que forma parte también de la bariónica, ¿no? O sea. Hay una, pero esa es casi despreciable, la componente sería la del electrón con el núcleo, la corteza electrónica con el núcleo. Estas relaciones, siempre que la materia es simétrica, se mantienen igual que el helio. El helio es materia simétrica porque el núcleo tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces, siempre que, por como está desarrollada la ecuación, siempre el oxígeno 16, el carbono 12, siempre que hablamos de materia simétrica, lo importante, si cogemos estos datos y los hacemos la sumatoria, es que
la masa del universo, ese porcentaje de masa global, que es el 5%, ¿no? Porque, digamos, la mayoría estamos prácticamente como pues un 70% energía oscura, ¿no? Pues un 25% materia oscura y un 5% la materia visible. La visible, que es la con la que estamos más, que sabemos la que es. Las otras todavía no sabemos lo que son. La bariónica supone el 99,96%, con una gran aportación de lo que es la interacción fuerte, y la parte de Higgs es muy poquito. La masa de Higgs supone, en este contexto, el 1%, a términos así generales, ¿vale? ¿Por qué es importante conocer el núcleo? De hecho, es muy importante porque nos ha permitido conocer cómo son las estrellas, o cómo pueden ser ciertos astros, como pueden ser las estrellas de neutrones. O también muy importante porque conseguimos explicar el universo, la creación del universo hasta prácticamente los primeros microsegundos, o por lo menos tenemos una teoría explicativa, que podemos llegar hasta los primeros microsegundos de creación del universo, con toda la teoría de física de partículas y con la interacción. Y el núcleo, conocer bien el núcleo atómico es muy importante, ¿no? Un fenómeno que se conoce muy bien es cómo el Sol produce su energía, ¿no? Es fusión nuclear, donde los núcleos de hidrógeno se fusionan y crean núcleos de helio, ¿no? Ese es el proceso principal, ¿no? La fusión nuclear, que es la que en prácticamente todas las estrellas es la que es el productor de energía, ¿no? Y el fenómeno que equilibra el otro fenómeno, que es el gravitatorio, ¿no? Si no, las estrellas colapsarían, pero como tienen un motor productor de energía y de gradiente de presión, que es las reacciones de fusión nuclear que ocurren en el núcleo de las estrellas, y como conocemos muy bien la estructura del núcleo de hidrógeno, del helio, se conoce prácticamente toda la tabla periódica, se conoce muy bien la estructura nuclear, se tiene esta curva, es una curva de tipo experimental, donde se conocen también cuáles son las energías de enlace que hay, ¿no? Y esta curva que veis aquí, que corresponde en el eje vertical, es la energía de enlace, y en el eje horizontal el número de nucleones. El número de nucleones es la suma de protones más neutrones. Digamos, comenzamos con el elemento más elemental, que es el hidrógeno, después el helio, carbono, etcétera. Y después en el otro extremo pues estaría el uranio, el torio, el plutonio, etcétera, o incluso las tierras raras, etcétera. Lo importante de esta curva es que tiene dos tramos. Un tramo, que es el que está en rojo, creciente, y después un tramo, incluso si veis, con una pendiente muy alta, después se suaviza, hay un punto de inflexión y empieza la zona azul. La primera zona es la zona en la que el balance energético, la fusión nuclear es favorable, ¿no? Es tremendamente favorable la fusión de hidrógeno a helio, ¿no? Y de helio a carbono, etcétera, ¿no? Y el límite es el hierro, ¿no? El límite es el hierro y el níquel. Ahí está el punto de inflexión. Y la siguiente zona es energéticamente favorable la fisión nuclear, o sea, la ruptura de los núcleos. Intuitivamente casi es lógico. Si pensáis un poco, pensáis, por ejemplo, en un núcleo de helio. 2 neutrones, 2 protones. Son 4, son poquitos, ¿no? Están muy cerca unos de otros. La interacción fuerte es de corto alcance. Pues un núcleo de helio es que están ahí abrazados, digamos, con una intensidad esas 4 partículas, ¿no? Si ahora te vas a un núcleo de uranio, que tiene 200 y pico nucleones, ya empieza la cosa a estar complicada. ¿Por qué? Pues porque
los que están más lejos de los que están en el centro no sentirán la fuerza nuclear de los que están en el centro, solamente de los vecinos. Y hace falta energía para unirlos. Claro, entonces es relativamente más fácil desagruparlo. La fisión. Exacto. Fisión. Pero además cuantitativamente pues se tiene muy estudiado, ¿no? Porque el tema de fusión nuclear pues ha sido Por de eso mucho. estallan las estrellas, si no, no estallarían. Claro. Y ahora lo vemos que esto gobierna el proceso, como toda esta etapa, de color rojo, es la creación de elementos que acontece dentro de las estrellas, ¿no? Y veremos que para abordar la creación de elementos más pesados del hierro y del níquel hace falta otro tipo de procesos, ¿no? Aquí hay una serie de procesos, vemos algunos, porque no, de cómo se tiene muy bien estudiado, porque hay un gran conocimiento de la física nuclear, los distintos procesos que generan la cadena de cómo a partir del hidrógeno se genera el helio, el carbono, el oxígeno, así hasta el hierro. En la tabla que veis aquí arriba a la derecha es también muy interesante porque cada proceso de generación de los otros elementos necesita más temperatura, ¿vale? Se necesita más temperatura porque estos núcleos que estamos viendo son núcleos cargados positivamente. Un protón, un núcleo de hidrógeno tiene una carga positiva, pero un núcleo de helio tiene doble carga positiva. Y así va creciendo. Entonces, la repulsión electrostática es cada vez mayor. Entonces, para que se favorezca o sea posible la fusión, hace falta mayor temperatura. Esto, bueno, estaba antes está gobernado por un proceso cuántico un poquito sofisticado, que es el efecto túnel, que es este diagrama que veis aquí arriba a la derecha. El potencial, realmente las partículas, por ese fenómeno cuántico túnel, es posible que se produzca la fusión antes de que tengan proximidad total. Digamos, sus funciones de onda, al ser un poquito distribuidas, pueden favorecer esos procesos que ocurren de fusión nuclear, ¿no? Es un fenómeno cuántico que también se tiene muy bien estudiado, donde hay un balance, por un lado, de la fuerza de repulsión eléctrica frente a la fuerza nuclear, ¿no? Y ese balance ayuda también mucho el efecto de túnel cuántico, ¿no? O sea, que requieren menos temperatura de la teoría. Exactamente. A nivel estelar, si veis, aquí son etapas de ignición que pueden ocurrir en estrellas masivas, conforme se pueden. Si también es de entender que una estrella más masiva es favorable que en su interior se puedan alcanzar temperaturas mayores. Y hay unos valores umbrales de temperatura que favorecen los distintos procesos de fusión nuclear. Aquí veis que, por ejemplo, para el hidrógeno, para producir helio, se necesitan 4 millones de grados, 4 millones de Kelvin. Para el helio, fusionar en carbono o en oxígeno ya hacen falta 1.200 millones, y así progresivamente. También esta tabla se ve bien cuál es la masa mínima que se estima necesaria para producir estas condiciones que favorezcan la fusión nuclear, ¿no? Aquí veis una serie de procesos. Por ejemplo, antes hemos visto en el diagrama anterior cómo la fusión
de núcleos de hidrógeno producía núcleos de helio. Esa es relativamente sencilla, ¿no? Aunque no tanto, ¿no? Porque se tardó bastante vuelvo atrás un poquito. Si veis aquí a la izquierda, el proceso es un poquito más complejo, tiene varias etapas. ¿Por qué? Pues empezamos para que se genere un núcleo estable, que es el helio 4, porque hay unos productos intermedios que son el helio 3. El helio 3 es 2 protones y un neutrón, ¿no? Es la cadena que se llama PPP, protón-protón 1, ¿no? Como curiosidad, por ejemplo, la formación del carbono es un proceso que se llama triple alfa, ¿no? Son una vez que se dan esas condiciones de temperatura, es favorable este proceso de que 3 núcleos de helio se fusionen y acaben produciendo el carbono 12, ¿no? Y aquí veis, pues prácticamente están todas las etapas: formación del oxígeno, sería a partir del helio más el carbono, hasta llegar a la formación del hierro y el níquel, que es el último proceso que es favorable energéticamente. Esos números que hay son los nucleones, ¿no? Porque ahí Correcto. se están sumando las... Sí, el número que hay arriba a la izquierda superior es suma de protones más neutrones. Esto permite explicar, o por lo menos hacer una hipótesis explicativa muy buena, de luego, de cómo son las estrellas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Este, por ejemplo, es el modelo de una estrella de 25 masas solares, donde se estima que tendría esta estructura de capas, sería como una especie de cebolla, donde tendría en la parte más interior hierro, después silicio, oxígeno, carbono, helio, hidrógeno. Se forma por las distintas etapas de fusión nuclear, y las condiciones, pues, sería la parte, veis aquí, esto es un zoom de esta etapa de interior. ¿Y eso está asociado a la edad también de la estrella? También, porque cada etapa tiene unas duraciones características. Y también se conoce, gracias a esto, al entendimiento que hay de cómo es el núcleo y estos procesos de fusión nuclear, se conoce también muy bien la evolución estelar, ¿no? En los diagramas HR de las estrellas, ¿no? La espectroscopía, que te aparezca hierro, níquel, te está diciendo ya muchas cosas, ¿no? Queda por explicar cómo se crean los elementos más pesados, porque con la fusión nuclear se explica muy bien. Bueno, el primer paso de lo que sería la nucleosíntesis, los procesos de creación del Big Bang, se explica en esa etapa cómo se crea el hidrógeno y el helio y un poquito el litio. Pero como el proceso fue relativamente rápido, el Big Bang y tal, pues el universo primigenio, pues es un universo con muchísimo hidrógeno, muchísimo helio y casi nada más, ¿no? Y un poquito de litio. La realidad que vivimos, pues hay elementos de todo tipo. Entonces, hay una teoría muy detallada de todos los procesos de creación de todos los átomos que tenemos, ¿no? El fusión nuclear explica muy bien hasta la formación del hierro y del níquel. Y átomos más pesados requieren unos procesos más sofisticados. Si veis aquí de nuevo tenemos el diagrama anterior que vimos, pero aquí detalla unos procesos, un par de procesos, ¿no? En los cuales el tamaño del núcleo puede ir creciendo por captura o de protones o de neutrones, ¿no? Son lo que se llama el proceso
R, que es captura rápida de neutrones, el proceso S, que es captura de neutrones pero lenta, y el proceso RP, que es captura rápida de protones, ¿no? Digamos, siempre, si tú tienes un núcleo, puedes conseguir elementos más pesados sumándole neutrones y o protones, porque algunas veces al introducir neutrones se acaban transformando en protones y se crea un nuevo elemento, ¿vale? Para mantener el equilibrio habrá que aportarle una proporción parecida de protones y de neutrones, ¿no? Para mantener el equilibrio del núcleo, si no... Exactamente. Y si se generan demasiado y te va a la fuerza de equilibrio, eso se rompe y se... exacto. Ahí, si veis que casi toda la zona de equilibrio está ahí centradita, tiene que haber como cierto equilibrio entre neutrones y protones. Si lo desequilibran mucho, no existe... La materia simétrica suele ser muy estable, que es el mismo número de neutrones y protones, y la simétrica, si te pasas ya... emite protones y neutrones y vuelve a otro elemento que sea estable, ¿no? Y aquí están son como en qué etapas se producen unos y otros. Se tiene muy bien estudiado a nivel nuclear. Y se conoce o se tiene muy bien en qué sitio se producen. Por ejemplo, la captura rápida de neutrones se produce en supernovas y en fusiones de estrellas de neutrones. El proceso lento de captura de neutrones ocurre en estrellas gigantes rojas y supergigantes. Y la captura rápida de protones ocurre en el interior de estrellas de neutrones y fusiones de rayos X. Digamos, hay muchos eventos astrofísicos que reúnen las condiciones para que se produzca la creación de los elementos más pesados. Este es un caso que, no sé si viste una noticia que salió hace poco de un reactor nuclear chino que utiliza este mecanismo de la transmutación del torio en uranio. El torio es como 4 veces más, se existe más en la corteza terrestre, más de 4 veces más torio que uranio, entonces es mejor, es un combustible nuclear menos escaso que el uranio. Entonces, la estrategia en este reactor nuclear chino, que lo tenían en Mongolia en experimentación, es una estrategia que utiliza esta fenomenología. Lo que hacen es bombardean el torio con neutrones hasta convertirlo en uranio. Este es el proceso, ¿no? Digamos, tú bombardeas con neutrones. El torio 232 se convierte en torio 233, que se transmuta. Hay unos fenómenos de desintegración en protactinio, y al final acabas consiguiendo uranio 233, que este ya es fisionable, digamos, y combustible. Lo bonito de todo esto es que al final todos estos procesos se explican, ya tenemos la teoría de cromodinámica cuántica. Todo consiste en que un quark down se transmuta en un quark up. Esto explica toda la desintegración beta, que es como un neutrón se convierte en un protón, y todo este proceso pivota sobre ¿no? Que se traduce todo, como entendemos. Tenemos una teoría muy potente, que es la cromodinámica cuántica, en un proceso a nivel de quark. Otro fenómeno que es curioso, así anecdótico, es en el LHC, Large Hadron Collider, es otro fenómeno en el cual se convierte plomo en oro. Por fin, ya hemos llegado. El sueño de la alquimia, ¿no? Claro, esto tiene un coste que no veas. Es también un fenómeno a nivel nuclear. Es un fenómeno que se llama disasociación electromagnética. En realidad, lo que ocurre es que cuando tú pasas en estas colisiones, hacen colisionar núcleos de plomo. Los ponen a una velocidad también de 99,9 la velocidad de la luz. Los núcleos que son en realidad esféricos, de plomo, casi esféricos,
A estas velocidades, desde el sistema de referencia del laboratorio se ven aplastados, como si fuera casi, sí, como una hamburguesita. Y lo que ocurre es que hay una interacción fotónica, hay un intercambio de fotones de alta energía, de tal modo que uno de los núcleos se desestabiliza y acaba perdiendo un paquete de 3 protones y 2 neutrones. Si veis, cuando los neutrones y los protones se llevan bastante bien a nivel nuclear, ¿no? Y el fenómeno aquí lo que ocurre es que produce una vibración, una desestabilización del núcleo de plomo que acaba perdiendo un paquete de neutrones y protones y se convierte en oro, ¿no? En un núcleo de oro. ¿Se mantiene estable? Sí, Sí, el oro, de hecho, es de los elementos más estables. Se lo digo por si luego... El plomo es también un elemento muy estable y el oro lo es. ¿Qué ocurre? En el acelerador de partículas consiguen, con fotones de alta energía que se transmiten de un núcleo a otro, desestabilizar. ¿La deformación del núcleo es visual o es real a la velocidad, por la velocidad? Esto es real, esto se mide y se caracteriza después. Es una deformación física. Sí, sí. O sea, que no es que ópticamente aprecies que el núcleo sea aplanado. Sí. No, esto es, Sí, digamos... No es que sea real, es como tú lo mides. Pero todos son efectos de medida. Sí. Pero como los que están en el laboratorio están quietecitos allí en Suiza, digamos, están allí en el CERN tranquilitos y no se mueven, lo que se mueven son los protones a muy alta, los núcleos de plomo a muy alta velocidad. Tú mides esos parámetros y es como si el núcleo atómico se hubiese aplastado. En la dirección del movimiento, lo curioso es que aquí se ve el efecto relativista. Este fenómeno ocurre en la dirección del movimiento, en la otra mantiene... Lógico. O sea que es verdad eso. La tabla periódica de elementos, actualmente se tiene una explicación o hipótesis explicativas prácticamente completas del origen de todos los elementos, la tabla periódica, ¿no? Sea el Big Bang, que son las que están remarcadas en color negro, explosiones de enanas blancas que serían novas o supernovas, que son las que tienen una traza de color naranja, explosiones de estrellas masivas, supernovas, que son las que tienen la traza azul, o fusiones de estrellas de neutrones, etcétera, ¿no? Todo tiene, a nivel nuclear, se tiene una explicación muy completa de todos los elementos. Aquí a las estrellas enanas no se les dice bajitas. Por aquello de que la terminología ya no es adecuada o correcta. Esto es, había un resumen de un artículo que salió hace poco de la explicación de la estrella de neutrones, de la estructura. Es un aparato que está en la Estación Espacial Orbital y que mide procesos que se ocurren en las estrellas de neutrones. Y estas son las hipótesis. Aquí se alcanza el tema que en el interior de las estrellas de neutrones se producen unas condiciones de presión y temperatura, sobre todo de una presión enorme, y las hipótesis explicativas de qué estructura nuclear pueden tener pues son las que están aquí, ¿no? De que pueden ser neutrones, de que pueden ser unas partículas más raras que son hiperones, que son, en vez de tienen unos quarks diferentes, o que puede ser un plasma de quarks y gluones. Bueno. Esto es un ejemplo de aplicación en un sector diferente de toda la tecnología nuclear, por ejemplo, que es lo que se llama hadronterapia. Aquí lo que se utiliza es a un paciente o a un tumor se le puede atacar con distintos núcleos y lo que ocurre es que cada núcleo tiene una capacidad de penetración o de depositar energía de forma diferente.
Es muy interesante observar, de esto ya hay varios aparatos, puede haber una veintena, una treintena en el mundo, yo creo que en España hay algunos. Lo que hacen es atacar el tumor con un haz puede ser protones o puede ser núcleos de carbono. Cada uno tiene sus características y sus propiedades. Por ejemplo, aquí se ve en este eje, este diagrama, en el eje horizontal está la capacidad de penetración en centímetros y en el eje vertical está la capacidad de depositar energía. Por ejemplo, con radioterapia es muy superficial, la capacidad de penetración es pequeña y hace como mucho daño, ¿no? Porque hay una zona superficial donde puede afectar al tumor, pero después sigue disipando energía. Sin embargo, con las técnicas de protones o de núcleos de carbono se puede calcular y atacar al tumor aunque esté en una zona más interna. Y solo a esa distancia, por lo que veo, ¿no? Tiene una distancia característica, pero jugando con la energía de esas partículas también, lo que se llama el pico de Bragg, en la zona donde puede depositar, esa distancia la puede variar con la energía de los... Un ejemplo de... Pero entonces, ¿eso es un mini acelerador, claro? Es un mini acelerador. Aquí veis la estructura, son grandecitos, 30 metros por 13 metros. Yo creo que en España debe haber un par de ellos. Y son casi todos, pues creo que son fabricantes japoneses, Hitachi, pero es posible que haya algunos norteamericanos y es una aplicación de toda esta tecnología, digamos, nuclear a... La leche. Pero eso no te lo